Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y aquí estamos en 2 de Corintios, en el capítulo 11, y este versículo 4, un versículo que la verdad lo menciono continuamente, siempre uno menciona mucho este versículo, y más todavía debido a todo el diferente evangelio que se predica en tantas partes en el mundo entero. Y así dice, y vamos a entrar ya en este versículo, por favor presten atención, porque este versículo es muy importante, sigamos entendiendo todo lo que Pablo ha pasado, sigamos entendiendo y aprendiendo acerca de las luchas de Pablo, acerca de las aflicciones del apóstol Pablo, para poder llevar adelante y avanzar el evangelio del Señor Jesucristo. Dice el versículo 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vemos aquí por qué Pablo no atacó entonces a aquellos falsos apóstoles en lo que era el asunto principal, su evangelio falso. ¿Por qué Pablo luchó con el asunto de su propia persona? Como él hace en estos capítulos, como si este fuera el asunto principal. Es decir, vemos que le da, pareciera que le da más énfasis al asunto personal que al asunto en sí, que habían falsos maestros, aunque trata también con esto, pero esto es lo que él nos dice. Estos falsos apóstoles hicieron de la persona de Pablo el asunto principal. Por eso es que él estaba tratando en contra de ellos y de todas sus declaraciones en contra de Pablo. Los falsos apóstoles, en vez de estar hablando de doctrina, la cual en realidad no la tenían, ellos estaban hablando y el asunto era Pablo, el asunto era el carácter de Pablo, el asunto era que él no era uno de los discípulos originales, etc. Ellos usaron la astucia en esto. Ellos tenían la intención de establecerse ellos mismos como apóstoles genuinos de Cristo. Oigan bien lo que estaban tratando de hacer. ¿Cómo se hace esto? Por medio de astucia, por medio de engaño, por medio de manipulación en cuanto a las personas. De esta manera, hacer a Pablo a un lado y establecerse ellos mismos como los apóstoles genuinos, verdaderos de Cristo. Más tarde Pablo dijo que esto no debe sorprenderles porque Satanás trata de presentarse como un ángel de luz. Ya lo veremos en el versículo 14. Hay alguna evidencia que ellos exaltaban su propia enseñanza, que sin duda era el judaísmo, hasta que ellos pudieran entonces destruir la influencia de Pablo en Corinto y así establecerse ellos mismos. Este es un trabajo que se hace minuciosamente, pero al mismo tiempo lo estaban haciendo muy rápidamente, porque para que en este tiempo tan rápido estos corintios que habían sido afirmados en la fe de Jesucristo, tan rápido ellos se hubieran apartado, lo mismo como a los Gálatas cuando el apóstol les dijo, no, me sorprende de que tan rápido se hayan apartado. No tarda demasiado el enemigo de lograr esto, de que las personas sean apartadas del verdadero evangelio. Y por supuesto las personas prestando su oído a aquello que no es la palabra. Y por esto Pablo les compara a estos falsos apóstoles como la serpiente y a Satanás. Parece que los corintios aún estaban en la oscuridad en cuanto a lo que estos mentirosos estaban enseñando con respecto al evangelio. Es decir, no podían discernir
bien qué es lo que estaban enseñando. Pablo se une al asunto sobre su propia persona y esto fue expuesto para esconder el verdadero problema, el que ellos eran falsos apóstoles, ¿sí? Ellos hicieron el énfasis, ponían toda la atención sobre la persona de Pablo para que entonces los corintios no pudieran descubrir la realidad de la cuestión, que ellos son falsos. La frase que dice, porque si viene alguno, no es para presentar una situación hipotética, sino que había un individuo particular, o quizás eran más, que había entrado en la iglesia en Corinto con propósitos maliciosos en sus mentes. Y esto podrían llegar a ser, sería algún líder o serían varios líderes iguales. Quizás muchos otros habían llegado, los cuales están incluidos en esta declaración de Pablo. Y esto no es solo para ese tiempo, sino que esta advertencia es para la iglesia en todos los tiempos. Así como los falsos profetas abundaban durante la antigua economía de Dios, el Antiguo Testamento, los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos hermanos, entran en la misma categoría ahora bajo el Nuevo Testamento. Y mayormente es utilizada esta misma táctica. ¿Cuál es la táctica? Atacar el carácter, atacar a la persona en cuestión, al predicador en cuestión. Tratar de hacerlo ver como que no es nada, que no sabe, que no puede predicar, que no tiene oratoria, que no tiene conocimiento, que no tiene educación. No importa cuál sea el punto, sino la situación es de lograr que las personas no lo oigan. ¿Qué quiere decir Pablo con otro Jesús? Pablo predicaba a Jesucristo y este crucificado como la única respuesta para la humanidad doliente y moribunda. De hecho, él dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. En Gálatas 6:14. Entonces, predicar a Jesús en cualquier otra capacidad que el Cristo crucificado, resucitado, es predicar a otro Jesús. Esto significa que un Jesús histórico es falso. Un Jesús motivador es falso. Un Jesús, es decir, que si hacemos de Jesús el proveedor del dinero como nuestro mensaje principal, estamos predicando a otro Jesús. En otras palabras, predicar a Jesús en cualquier capacidad fuera de Jesucristo y el crucificado, lo que significa que la ofrenda de Él mismo, lo que Él hizo, satisfaciendo así las proclamaciones de la justicia divina, haciendo posible que los pecadores sean salvos, que están predicando un evangelio falso. Si no es este el mensaje, es falso. No es solamente Jesús, no es predicar solamente a Jesucristo, sino Jesús y este crucificado. Es muy importante que la iglesia entienda esto. Jesús no es un economista, Él es un salvador. Jesús no es un psicólogo, Él es un salvador. Jesús no es un doctor, Él es un salvador. Jesús no es un sociólogo, Él es un salvador. Jesús no es un político, Él es un salvador. Y de hecho Él es el único salvador, es decir, no hay otro. Mientras que todas estas otras cosas son definitivamente afectadas en una manera positiva, este no es el objetivo primordial, ese no es el mensaje primordial, sino que es la salvación del alma. El Jesús que predicó Pablo, Cristo y este crucificado, es el que liberta a los cautivos, salva almas, mientras que al mismo tiempo destruye los poderes de las tinieblas. El problema real del hombre es el pecado, y ese es el problema que Jesús vino a tratar como Salvador y lo hizo por medio de la cruz. Ahora, el falso apóstol, quien Pablo describe, o varios de ellos, predicaban a otro Jesús. Y fíjense que él habla de la misma persona, estos falsos apóstoles, están hablando de la misma persona y usando el mismo nombre, pero lo hace otro diferente del que predica Pablo. Tal Jesús enviará a otro espíritu diferente, quien empleará a otro evangelio diferente. Y este es el problema principal de la iglesia en el tiempo presente. Siguen usando el nombre de Jesús, siguen proclamando su nombre, pero es otro Cristo totalmente diferente.
Mucho del mundo carismático, sea por ignorancia u otra cosa, repudia la cruz. Mientras que ellos admiten su necesidad de salvación, ellos repudian su efectividad después de la salvación. En otras personas, ellos van más allá de la cruz, lo que significa que es otro Jesús. También cuando la mayoría de los pentecostales, y yo soy pentecostal, optan por la psicología humanística en lugar de la cruz de Cristo como la respuesta para todas las dolencias del hombre, y así están pura y llanamente predicando a otro Jesús. Aquellos que predican a Jesús, pero no creen en el bautismo con el Espíritu Santo, al contrario, rechazan, niegan el bautismo con el Espíritu Santo, están predicando a un Jesús que no es para ellos el bautizador con el Espíritu Santo. Y están en el gran peligro de empezar a predicar a otro Jesús. Lamentablemente, casi la totalidad de la iglesia ha caído en esta mentira humanista. Por lo tanto, tenemos iglesias llenas de no convertidos. Llena. Y en muchas ni el pastor está convertido. Ahora, el evangelio como lo predicaba Pablo, al Pablo usar la frase que no hemos predicado, proclama el hecho y la verdad que el Espíritu Santo le dio su mensaje y que había sido aprobado su mensaje de la cruz de Cristo. Oiga, si el Espíritu Santo aprobó el mensaje de la cruz que Pablo predicaba, ¿cómo es posible que la mayoría de la iglesia moderna no apruebe el mensaje de la cruz que predicamos? Si no predicamos el evangelio que Pablo predica, que es Jesucristo y este crucificado, de hecho, no estamos predicando el evangelio. Debemos pensar en esto una y otra vez y muy cuidadosamente. Y como Pablo dijo también, examinémonos a nosotros mismos si estamos en la fe. En 2 Corintios 13:5. El si estar en la fe no significa si soy o no soy miembro de una iglesia, si hago o no hago alguna actividad religiosa. Se refiere a si mi fe está puesta en la cruz del Señor Jesucristo. A eso se refiere esa examinación que debemos hacer de nosotros mismos en cuanto a la fe. La frase siguiente en este versículo 4 dice, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. Esto nos está diciendo que es posible que personas estén recibiendo otro espíritu diferente que no es el Espíritu Santo. Esto es lo que proclama el resultado final. Al predicar otro Jesús, consecuentemente reciben otro espíritu. Si otro Jesús es presentado, es garantizado otro espíritu como resultado. Esto es algo demasiado y tremendamente serio, que una persona esté recibiendo otro espíritu que no es el Espíritu de Dios. ¿Qué espíritu será? Un espíritu de demonio, eso es lo que recibe. En otras palabras, aunque parezca ser el Espíritu Santo, aunque parezca ser Jesús, de hecho no será el Espíritu Santo, sino un espíritu de las tinieblas. Y esto es lo que la mayoría de los, dícese creyentes o en las iglesias modernas, lo que están recibiendo. Al no estar recibiendo el mensaje de la cruz de Cristo, el espíritu que reciben es otro espíritu, un espíritu de las tinieblas. Al Pablo utilizar la frase que el que habéis recibido, él se refiere al hecho de que aquello que les había libertado de las terribles ataduras del pecado, siendo el Espíritu Santo, y no un falso espíritu. Ellos recibieron a Cristo Jesús como Señor y Salvador, y ellos fueron sellados con el Espíritu de la promesa. La morada del Espíritu Santo era real en sus vidas. Eso es lo que habían recibido. Habían recibido el Espíritu Santo de Dios, no un espíritu falso. Sin embargo, la insinuación es que si ellos seguían oyendo a estos apóstoles falsos que predicaban a otro Jesús, aunque ellos no se daban cuenta, ellos se encontrarían otra vez en atadura de las cuales habían sido libertados. ¿Cómo es que pudieron entrar estas personas y predicarles a este otro Jesús? Primero lo que utilizaron es difamar, rebajar, desmerecer, despreciar, hacer a un lado a Pablo. Atacando a Pablo es que pudieron meter a este Jesús falso. Imagínense que este es un prospecto aterrador.
Volverían otra vez a las mismas ataduras del pasado y aún peores. Mucho peor, porque ya habían conocido la verdad y se habían apartado. Volver a lo de antes por estar oyendo un mensaje fuera de la cruz de Cristo. ¿Entienden? Que el Señor nos guarde de esto. Hay muchas cosas en el presente que proponen ser un avivamiento, dicen, un avivamiento, o un mover del Espíritu Santo. Mientras que el creyente definitivamente no quiere rechazar, y no debemos rechazar aquello que es de Cristo, tampoco debemos aceptar algo que no es de Cristo. Como hemos dicho antes, Satanás, viniendo como un león rugiente, es algo obvio. Uno ve un león y el león está rugiendo. Es obvio. No viene como un engaño. Sin embargo, Satanás, viniendo como serpiente, eso es un engaño porque viene con astucia. Y de esta manera es más peligroso porque viene como ángel de luz. Cualquier manifestación que dice ser del Espíritu Santo, pero que no tiene una base bíblica, no puede ser del Señor, sino que es falsa. Y esto es el resultado de la predicación de otro Jesús. Por lo tanto, las personas experimentan la manifestación. Hay manifestación, sí, pero es manifestación de otro espíritu. Es otro espíritu el que está propulsando estas manifestaciones. Y este otro espíritu abunda en las iglesias modernas. Un espíritu religioso, espíritu supersticioso, espíritu legalista, todo tipo de espíritu. Es lamentable, pero la mayor parte de la iglesia moderna poco entiende ni puede reconocer si lo que está sucediendo en la iglesia, si lo que está viendo es la verdadera unción del Espíritu Santo o no. Aquello que es totalmente de la carne es llamado como la unción, cuando en realidad no lo es. No pueden discernir los creyentes modernos si algo está ungido por el Espíritu de Dios o no. Muchos en la iglesia han sido conducidos a creer que un cierto estado de ánimo, una cierta personalidad es la unción. Sea música rápida, música lenta, sea la personalidad o el estado de ánimo del predicador o lo que fuera. Francamente, el estado de ánimo o estas cosas no tienen nada que ver con el Espíritu Santo, ni tampoco puede ser conjurado por nuestros hechizos. De hecho, mientras que ciertamente debemos hacer lo que podemos para proporcionar una atmósfera apropiada para el mover y la operación del Espíritu Santo, y de hecho debemos tener cuidado en hacer esto, aún esto es todo lo que el creyente puede hacer. Tal atmósfera es proporcionada por una fe en la cruz de Cristo, teniendo un templo limpio, una actitud de adoración, sofocando todas las cosas que son de la carne. La frase siguiente dice, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Significa que el evangelio que primero llegó a ti te libertó. Y si tú te reviertes a otro evangelio, vas a volver a esa atadura. El falso apóstol viene y predica a otro Jesús, por lo tanto tú recibes un espíritu diferente que tú no recibiste de nosotros. Eso es lo que Pablo le está diciendo a ellos. El verdadero evangelio de Jesucristo, que es el mensaje de la cruz, salva personas, vidas son cambiadas, ataduras son quebrantadas, cuerpos enfermos son sanados, creyentes son bautizados con el Espíritu Santo, lo que cambia todo radicalmente para bien. No hay mayor iluminación que esta, la que estos mentirosos profesan tener. Esto es lo mismo, entonces y ahora. Cualquier ministerio que no encaja con las cosas que hemos declarado, que es un espejo del libro de Hechos y las epístolas, no es un ministerio verdadero. Y de seguro no me refiero a proclamaciones falsas que algunos tiran por ahí. La frase dice, bien lo toleráis. Aquí está el problema de la iglesia moderna y la de aquel entonces. Está diciéndose esto como con un toque de ironía. Vienen y les predican a otro Jesús por otro espíritu, resulta ser otro evangelio y ustedes esto lo oyen sin ningún problema, lo aprueban, lo aplauden, lo toleran. En efecto, el apóstol está diciendo,
Él viene y les predica a otro Jesús que nosotros no les hemos predicado a ustedes. Ustedes, corintios, ya saben que este no es el mismo Jesús. ¿Qué están haciendo? ¿Están evitando a este hombre que les está predicando a otro Jesús? No, no hicieron nada de eso. Ustedes lo toleraron. Y esa es la razón por la que se han corrompido y se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Otro Jesús, como si hubiera otro. Ustedes, corintios, saben que hay solo uno, aquel a quien yo los esposé, aquel a quien ustedes le pertenecen como una novia para ser desposada. Esto es lo que el apóstol está diciéndoles a los corintios. ¿Qué tipo de Jesús? Estos falsos apóstoles estaban ofreciendo una imagen diferente de Jesús, de cuando él vivió y andaba en la tierra. Probablemente más una imagen judaica de Jesús. La idea probablemente era que Jesús vivió como un judío, según ellos predicaban. Todos sus seguidores debían vivir como judíos. Esto es lo que estaban tolerando estos corintios en vez de ponerse en contra de esto en indignación. Y por medio de este Jesús judío, estos falsos apóstoles se presentaban como los apóstoles superlativos, mayores, grandes, y que eran grandemente superiores a Pablo y a sus asociados. ¿Saben que todavía hasta hay un programa en televisión que se llama así? El Jesús judío se llama. Eso es lo que predican todavía. Todavía se predica este Jesús judío. De Jesús, Pablo sigue con el Espíritu. Y entonces menciona el Evangelio. Porque es el Espíritu por quien Jesús obra entre los hombres. Y porque es el Evangelio por el medio que el Espíritu obra. Entonces vemos que es otro, menciona otro, porque es otro el que toma el lugar. Tal Jesús envía otro Espíritu que emplea otro Evangelio. Y hoy en día mayormente el Jesús que está siendo predicado es definitivamente otro. Usan el mismo nombre, pero es otro. El espíritu que se mueve en la mayoría de las iglesias es definitivamente otro. Y el evangelio que se predica en la mayoría de las iglesias es definitivamente otro. Si los corintios, quienes recibieron la mejor enseñanza que alguien pueda recibir, el mejor pastor y maestro que pudieran tener, el apóstol Pablo, de todas maneras fueron extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿cuánto más la iglesia moderna es fácilmente extraviada? ¿No le parece? Versículo 5 dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Muy bien hecha esta declaración de Pablo. Esta declaración sobre estos superapóstoles presenta una ilustración más clara. Aparentemente este instigador estaba proclamando que Pablo no era uno de los 12 originales y que él no era tan importante como lo eran ellos, si es que tenía alguna importancia. Es decir, estaban diciendo, Pablo no tiene ninguna importancia, no deben oírlo a él. ¿Podía ser que la doctrina de la preeminencia de Pedro ya estaba circulando? Puede ser. La frase «y pienso» es usado de manera casual. Es como si él no estuviera muy interesado en hacer esta declaración. Sin embargo, el Espíritu Santo le permitió decir esto simplemente porque era la verdad. ¿Qué es lo que era la verdad? Era la verdad que él no era inferior a aquellos grandes apóstoles, que en definitiva no eran grandes, ni siquiera eran apóstoles. Para que él hiciera estas declaraciones particulares, y especialmente considerando que el Espíritu Santo aprobó tal cosa, el ataque a su persona debió ser muy severa. Como hemos dicho, aunque por su gran importancia, vamos a ver esta premisa una vez más. Este fue más que un mero ataque contra Pablo. Esto fue un esfuerzo premeditado de Satanás para estorbar el nuevo pacto de gracia. Considerando que Pablo fue a quien le fue dado este gran pacto, esta revelación, este entendimiento, el significado del nuevo pacto le fue dado a Pablo, lo que levantó un gran celo en los corazones de algunos. Si podían lograr destruirle o desanimarle, su evangelio podría fracasar también, ellos esperaban. Y estos eran los judaizantes,
que proclamaban exaltar un evangelio que era superior al que predicaba Pablo, o por lo menos ellos pensaban que tenían un evangelio superior. Él estaba diciendo que las personas podían ser libertadas del pecado por la gracia de Dios y por medio de la simple fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Ellos, por otro lado, estaban diciendo que la salvación no era completa hasta que una persona fuera circuncidada y mantuviera los reglamentos de la ley del Antiguo Testamento. Vamos a dejar hasta aquí y seguimos en un momento con la segunda parte de este programa. No se vaya. Hola, te saluda Marcelo Guidi y quiero compartir contigo lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 28, versículos 12 y 13. Dice así: a los cuales él dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Esta es la consigna de Libre al Fin en la voz de Karina Guidi: llevarte la palabra del Señor, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, un poquito allá, para que seas edificado de la sana doctrina y la palabra del Señor. Te invitamos a que sigas sintonizando Libre al Fin en la voz de Karina Guidi. Radio C4 se puede escuchar marcando el número 518-800-1042. 518-800-1042. Llama hoy al 518-800-1042 y escucha también a través de una llamada telefónica. Por si no sabías, puedes descargar la aplicación de Radio C4 en cualquiera de las plataformas, sea Apple o Android. Puedes buscarnos como Mi Radio C4 y de esa forma puedes escucharnos 24 horas. Descarga ya la aplicación de Radio C4.
power in that name of Jesus. No other name I know. Bless that wonderful name of Jesus. Bless that wonderful name of Jesus. Bless that wonderful name of Jesus. No other name I know. Bless that wonderful name of Jesus. Bless that wonderful name of Jesus. Bless that wonderful name of Jesus. Estamos de vuelta. Y como decíamos antes de la pausa, que estos falsos apóstoles cumplieron este rito de la circuncisión, además de obedecer otras partes de la ley mosaica, y con esto ellos se hacían ver delante de Pablo o al lado de Pablo como superiores. Por eso dice estos grandes apóstoles, como se refiere de manera irónica a Pablo aquí. El argumento seguía, pero el punto es que ellos estaban predicando un evangelio de obras, no un evangelio de gracia que opera por la fe. Sí, quizás como hoy en día muchos dicen que, y sí predican que somos salvos a través de la fe solamente en el Señor Jesucristo, pero a partir de allí la fe en Cristo y la fe en su obra consumada en la cruz no es mencionada en absoluto. Estos corintios estaban siendo absorbidos en el legalismo, el mismo tipo en el cual vivía Pablo antes de su conversión. Es por esto que él pudo reconocerlo tan fácilmente, él pudo detectar todo esto, porque recuerden que de esta manera es que Pablo vivía antes de él tener un encuentro con Cristo, antes de ser salvo. La única diferencia es que Pablo no estaba en aquel entonces, antes de ser salvo y bajo la ley, él no estaba usando el nombre de Jesús en su vida legalista de antes. Y de hecho la mayor línea divisoria en la iglesia siempre ha sido el liderazgo. Hombres religiosos a los cuales les encanta rechazar a aquellos a los cuales ellos no aprueban. Y de seguro muy raramente ellos aprueban a alguien que ha sido llamado por el Señor y quienes están constantemente siendo guiados por el Espíritu Santo y no por los hombres. Y estos son los únicos que realmente van a hacer algo para el Señor, los cuales siguen siendo presionados a comprometer su llamado por las demandas de aquellos líderes que se nombran a ellos mismos o que son elegidos por otros hombres. Estos líderes autonombrados, porque ciertamente no son nombrados por Dios, nunca están satisfechos en meramente negar el llamado de Dios en la vida de otros, sino que ellos sienten que tienen que hacer todo lo que está en su poder para que él o ella no pueda ser usado por el Señor. Tratan de privarlos de predicar el Evangelio. Esto es exactamente lo que estaba sucediendo con Pablo. Lo que querían era que él perdiera toda influencia sobre los corintios y sobre cualquier otro, en el que no lo oyeran a él, sino que los oyeran a ellos, a estos otros, por supuesto. Es tratar de apartar el oído de las personas del verdadero evangelio. Esto solamente muestra lo equivocados que ellos estaban. Recuerden, ellos buscaban avanzar a costa de Pablo, por encima de Pablo, denigrando a Pablo y haciéndose ver ellos ante los demás como superiores a Pablo. Por eso Pablo aquí los llama como grandes apóstoles. Bueno, por lo menos así se veían ellos. Si la persona no es llamada por Dios, como ellos proclaman, entonces, ¿por qué tenían tanto miedo al ministerio de Pablo? Porque si ellos decían, bueno, no son llamados, Pablo no es llamado por Dios. Si realmente esto hubiera sido así, ¿por qué tenían tanto temor al ministerio de Pablo? ¿Por qué hacían todo lo posible para hacerlo a un lado? La verdad es que la mayoría de los predicadores, si ellos pudieran, detendrían a cualquiera en el mundo que verdaderamente está predicando el Evangelio, salvo aquellos que ellos aprueban. Si tuvieran el poder, ellos cerrarían todas las iglesias que ellos no aprueban.
Negarían todo acceso a la radio, estaciones de televisión, etc. Y si pudieran matar a las personas en cuestión, lo harían. Muchos piensan que esto es una exageración. Sin embargo, les recuerdo que estas son las palabras del Señor Jesús. Recuerden cuando Él dijo, Lucas 13:34, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Ha oído esa palabra? ¿Verdad que esto es exactamente lo que sucede hoy? Los verdaderos profetas del Señor, si pudieran ser matados, apedreados, esto es lo que sería hecho y en algunas partes del mundo esto sucede. La frase como dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Probablemente alude a los 12 originales, pero no significa que fuera un reflejo sobre ellos. Él meramente quiere decir que si aquellos con los cuales él estaba siendo contrastado fueran apóstoles 10 veces más, él podía proclamar estar aún enfrente de ellos. Pablo fue forzado a decir esta simple verdad. Él estaba forzado a decir lo que él dijo. No soy inferior a aquellos grandes apóstoles. Quienes fueran, sean los 12 originales o algunos otros que se estaban proclamando a sí mismos como apóstoles. Considerando que Pablo fue confinado por el Espíritu Santo al escribir casi la mitad del Nuevo Testamento y le fue dado el gran pacto de la gracia, uno puede concluir que él no era inferior a nadie. Esto mismo es lo que estos predicadores, y hoy abundan, que buscan hacer sentir inferior a aquellos que son realmente llamados por el Señor y sobre los cuales descansa la unción del Espíritu Santo. Pablo estaba siendo comparado con ellos. No había comparación alguna. Pablo era llamado y era ungido, tenía el mensaje y los demás estaban siendo movidos por intereses propios. El versículo 6 sigue diciendo, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos demostrado. En la profesión legal se dice que si el abogado de la oposición no puede encontrar la falta con la evidencia, él debe atacar vehemente al mensajero. Entonces este es el método que estos hipócritas usaron con Pablo. Atacaban a Pablo. No podían encontrar ninguna falla en lo que Pablo predicaba. Entonces, por supuesto, trataban de amedrentarlo a él. La frase dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no es una admisión de Pablo, como algunos dicen, en que él fuera un orador pobre, limitado, sino que en realidad era lo opuesto. No, esto no es una admisión, es una refutación. La idea es esta. Qué tontería objetar en cuanto al hablar de un hombre, la oratoria de un hombre, sin reconocer que lo que él hablaba contenía el medio del conocimiento, contenía el conocimiento en sí, la palabra de Dios. Como se dijo, este es un truco viejo. Es atraer a las personas a que vean algo superficial para quitar la atención de las personas de las cosas importantes debajo de esa superficie. Quejarse del envoltorio para que nadie pueda ver lo que está envuelto. Y de hecho los judíos usaron este truco con Jesús en Juan 7:15 para apartar a las personas de él porque él no era graduado de las escuelas de sus rabinos, pero Jesús explotó la astucia de ellos. Consecuentemente, lo mismo había sido implementado con Pablo, aunque haciendo ver este truco más inofensivo. ¿Qué tipo de predicador era Pablo? De lo registrado en Hechos, podemos saber qué tipo de predicador él era. Esto también es revelado por sus cartas. Sin embargo, debe decirse que el arte que Pablo utilizaba no eran las técnicas artificiales de los oradores y retóricos griegos. La verdad es que Pablo no dependía de habilidades oratorias para mover las personas hacia Dios o de cualquier otro truco de estos. Él dependía total y exclusivamente del mover y la operación del Espíritu Santo sobre su mensaje.
En otras palabras, la unción, la cual él realmente tenía en su vida y que daba realmente el impacto deseado. Como dijo el comentarista Farrar, dijo, su elocuencia dependía de la convicción y emoción. La frase que dice, no lo soy en el conocimiento, está hablando del conocimiento de la palabra de Dios y en efecto en realidad dice en el texto griego, aunque no en el conocimiento. Y con esto, él está diciendo que él no está interesado en la filosofía griega, sino solamente, es decir, él está diciendo, el conocimiento es exclusivamente la palabra de Dios. Fuera de la palabra de Dios, él no está interesado. La verdad es que sin duda puede decirse que Pablo era el mayor erudito bíblico en el mundo de aquel entonces en la ley mosaica. Por supuesto, él tenía más conocimiento del nuevo pacto que cualquier otro, debido al hecho que es a él quien le fue dado el significado, el entendimiento, la revelación del nuevo pacto por el mismo Señor Jesucristo. Gálatas 1:12. Me gustaría preguntarle a usted que oye, ¿cuánto conocimiento tiene de la palabra de Dios? ¿Podría usted decir, como dijo Pablo, que usted tiene tal conocimiento? Pero el mero hecho que usted esté oyendo este estudio, a mí me dice que usted tiene hambre por Dios y por su palabra. Por lo tanto, el camino en el cual usted se encuentra para buscar el conocimiento de la palabra de Dios es el camino más gratificante y la mejor dirección en la que usted pueda encontrarse. Y si usted sigue oyendo estos estudios, va a notar el crecimiento en la palabra de Dios que usted va a tener día tras día. La tristeza es que la mayoría de los cristianos tienen muy poco conocimiento de la palabra de Dios. Si ellos asisten a alguna iglesia donde el evangelio es fielmente predicado, lo que es algo muy escaso, son personas grandemente bendecidas. Pero como digo, la mayoría no tiene este privilegio, consecuentemente la mayoría son extraviados. Y para aquellos que sí tienen a disposición este conocimiento, como creo que son todos aquellos que oyen, todos aquellos inclusive que asisten a iglesias donde se predica el verdadero evangelio de Cristo, como en esta o en otras, los que tienen eso, si no aprovechan esto al máximo, por supuesto, no crea que el Señor no tomará esto en cuenta y que el Señor, por supuesto, no va a demandarles a ustedes que una vez tuvieron el conocimiento, que ustedes tuvieron la posibilidad y que realmente no la supieron aprovechar. Ahora, veamos esta palabra, porque sabemos muy bien que estamos en el tiempo de la apostasía. La palabra apostasía significa un apartamiento de la verdad, un apartamiento de la palabra de Dios. Y Pablo llanamente escribe a Timoteo y dice en 1 de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Él también dijo en los versículos 3 y 4, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Esto es lo que les estamos dando todos los días. Este estudio, ¿no? Esta es una de las razones para este estudio. Por eso es que tratamos de darle todos los días este estudio sistemático. Luego este estudio es pasado al canal en YouTube, y puede ir a YouTube, Karina Guidi, Libre al Fin, y estos estudios pasan por la radio, mi radio C4, y luego van directamente al canal en YouTube, y estos son comentarios bíblicos hablados, un volumen hablado en comentario bíblico. Ahora, siento que realmente que el Señor sí me ha instruido a traducir estos comentarios bíblicos del inglés al español, del evangelista Jimmy Swaggart, donde también agrego mis experiencias, ejemplos personales y todo lo que el Señor me ha enseñado en su palabra. Y la razón es que creo que la mayor razón para hacer esto es justamente el de la sana doctrina, que es lo que necesitamos oír diariamente. Existe un terrible apartamiento de la verdad en el tiempo presente.
Hubo un tiempo en que uno podía saber lo que se enseñaba en una iglesia por el nombre de la iglesia, por el cartel en la puerta nada más. Pero eso ya no es así hoy. Si el creyente está asistiendo a una iglesia simplemente porque es de la misma denominación que siempre ha tenido, o porque me queda cerca, o porque mis padres siempre fueron allí, o porque a ellos les gustan los programas de deportes que tienen, o actividades sociales ofrecidos por la iglesia, etc., la verdad es que este creyente está invitando el desastre a su vida. Las iglesias deben ser asistidas por 2 razones, y solo por 2 razones. Número 1, la palabra de Dios es fielmente predicada detrás del púlpito, sin temor, sin favor, sin comprometerla. Y número 2, el Espíritu de Dios se mueve en los servicios. La tragedia es que, sin embargo, la mayoría de los creyentes ya no saben lo que es la verdadera palabra de Dios y pocos saben lo que es el genuino mover y operación del Espíritu Santo. Piensan que el mover del Espíritu Santo, como decíamos antes, es el estado de ánimo del predicador, es un par de gritos, es un par de saltos, es un montón de otras cosas que no tienen nada que ver con el verdadero mover y operación del Espíritu Santo. Todos los predicadores proclaman predicar la palabra y la mayoría proclaman que las cosas que suceden en medio de ellos es el mover del Espíritu Santo. Entonces eso significa que el creyente, sobre una base personal, deberá tener una relación muy cercana con el Señor y también una profunda consagración al Señor, lo que se refiere a un estudio concentrado de la palabra de Dios y una vida de oración profunda que sin una relación con Cristo no puede ser mantenida. Y de esta manera pueda tener este discernimiento necesario para distinguir lo que es y lo que no es del Señor. Ahora, ¿cuántos hay que tienen este tipo de concentración, este tipo de dedicación en sus vidas? Y temo que la respuesta debe ser que no muchos. Y cada vez parece que son menos. La frase siguiente dice: en todo y por todo os lo hemos demostrado. Presenta un llamado a la apertura transparente y a la sinceridad de todos sus tratos, como en 2 de Corintios capítulo 1, 20 y capítulo 12, versículo 12. Tenemos la palabra demostrado, en el griego es la palabra phanero y significa mostrar, hacerse manifiesto, declarar. Ninguna iglesia en Corinto, así como las otras iglesias plantadas por Pablo, tuvo la oportunidad de tal profunda enseñanza de la palabra. Y además la poderosa unción del Espíritu Santo, personas siendo salvas, creyentes bautizados realmente con el Espíritu Santo, cuerpos sanados, personas que eran libertadas de los poderes de las tinieblas, personas creciendo realmente en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo, exactamente como Él dijo, los grandes rudimentos de la fe, el gran evangelio de Jesucristo, el gran plan de salvación, la gran obra del Espíritu, se había demostrado en todas las cosas. Ellos no eran deficientes en ningún rudimento de la fe y de hecho todo era culpa de ellos y no de Pablo. ¿Por qué entonces el apartamiento de la fe? Considerando la enseñanza experta en la palabra que tuvieron estas personas, en realidad la mayor que alguien podía tener y lo que tratamos de darle a ustedes todos los días, o cada vez que ustedes oyen estos estudios, ya sea en la radio o sea en YouTube, y no solo en palabras, sino en poder y en el Espíritu Santo, como dice 1 de Tesalonicenses 1:5. ¿Cómo es posible que algunos de estos corintios, expuestos a la verdad, pudieran ser extraviados? ¿Se dan cuenta que el engaño es un factor poderoso? Tan poderoso, de hecho, que puede invadir el corazón de aún los más piadosos. Esto es si ellos aflojan en su consagración. Lo que la verdadera palabra de Dios y la verdadera operación del Espíritu Santo pueden hacer en el corazón y vida dependen de la consagración del creyente particular y su relación personal con Cristo. Estas cosas que digo no se refieren a méritos o que uno puede ganar algo con el Señor por la consagración o por obras, no, sino que se refiere a la provisión de un terreno espiritualmente fértil donde la semilla del Evangelio pueda germinar,
lo que no puede suceder sin consagración y relación. También la consagración y relación con Cristo no puede ser obtenida o mantenida sin una fuerte vida de oración, lo que lamentablemente la mayoría de los creyentes no tienen, y un fuerte estudio habitual de la palabra de Dios, lo que la mayoría de los creyentes tampoco tienen. Creo que las dos cosas van de la mano. Si uno no tiene una fuerte vida de oración, uno no tendrá una vida en la palabra. Y si uno no tiene una vida en la palabra, tampoco tendrá una fuerte vida de oración. Si un individuo afloja su consagración y relación con Cristo, el Espíritu de Dios puede que se mueva poderosamente sobre la palabra que está siendo entregada a la gente, aunque ellos serán muy poco movidos por esa palabra. Esto sucede continuamente en pastores, en predicadores, evangelistas, en el mundo entero. Si las personas podían perder su camino bajo la enseñanza y predicación de Pablo, aún él teniendo una consagración, una dedicación, una vida de oración, un estudio, una vida totalmente entregada a la obra de Cristo, uno puede captar el hecho que esto puede suceder bajo cualquier circunstancia si uno no tiene cuidado. Cuando se asienta esta sequedad espiritual, tal persona no ve, no siente, no es sensible ya al mover y operación del Espíritu Santo, ya no sabe discernir si esto es del Espíritu o esto es carnal. También la palabra de Dios, e independientemente de con cuánto poder se predique, cae en oídos sordos, por lo menos en los que a ellos concierne. Muchas veces esto sucede a aquellos que consideran o se consideran a ellos mismos como los más espirituales. Y la verdad es que ellos no tienen ninguna espiritualidad, sino solo una justicia propia, autoimportancia y una forma de piedad. En otras palabras, tales personas están totalmente despojadas de toda humildad, lo cual es siempre la marca del creyente consagrado. La humildad es la única marca, una de las marcas, más bien debería decir, pero una principal realmente que sí. La humildad y un requisito absolutamente necesario para mantenerse cerca de Dios. La humildad, la vida consagrada, la oración, el estudio de la palabra de Dios, una relación con el Señor Jesucristo. Si es que habrá unción sobre el llamado de esa persona y si es que realmente va a haber resultados que cuenten. Verdaderos resultados estoy hablando. Resultados que realmente cuentan para el reino de los cielos en lo que se refiere a la gran obra de Dios aquí en la tierra. Gloria sea al nombre del Señor. Espero que esté entendiendo todo este estudio, que la verdad vemos este estudio en 2 de Corintios, como Pablo, él expresa, él pone en una mesa allí su corazón para que todos podamos leer todos sus tratos, todas sus experiencias, todo lo vivido en su vida personal y en el ministerio. ¿Se da cuenta cuán importante es este estudio para las iglesias, para los pastores, para los ministros, para todos? Debemos entender y debemos estudiar estas epístolas sinceramente porque se están haciendo muchas cosas en la iglesia y la mayoría de ellas que se están haciendo mal, muy mal. Y esto es por una falta de entendimiento en la palabra de Dios, el mensaje de la cruz de Cristo, el libro de Hechos, las epístolas de Pablo, y en realidad al no entender eso, la indicación es que no entienden nada de la palabra de Dios, ni de Génesis a Apocalipsis. Eso es todo por hoy, que el Señor les bendiga grandemente y nos encontramos en otro programa de Libre al Fin, y esté atento también al nuevo programa Estudiando el Antiguo Testamento. Que el Señor les bendiga. Three crosses stood at Calvary's hill. It was crucifixion day. The time
had come to pay sin's debt, and death was the only way. A hammer and a soldier's swing beat out redemption's sound, and from those hands that heal the sick, the blood came streaming down, and from precious veins the sinner's unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started crimson flood. And to one and to all who would heed this gospel call and waited liberty. And the truth, it remains and will never change. The blood still sets men free. There is no curse on old Golgotha like there was when he died. And the crowd has passed away that stood, watched him crucified. 2,000 years have come and gone since that day on Calvary. But the blood that flowed from God's own Son, it's still setting sinners free. And from precious veins, sinners' unholy chains were broken by the blood. Those rusty nails that shook the gates of eternal hell and started with crimson blood. And to one and to all who would ever heed that gospel call, there waited liberty.